¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Hola queridos hermanos, hoy estamos al lunes 1 de febrero. Vamos a escuchar este evangelio que es de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice así: del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, seguimos contemplando a Jesús en su ministerio público y lo acompañamos como sus discípulos y vemos cómo sigue realizando liberaciones y exorcismos, cosa que era habitual en nuestro Señor, además de sanaciones y la predicación y proclamación del Evangelio, de la buena nueva de Dios, del reino de los cielos. Entonces estas curaciones y los exorcismos vienen a acompañar el mensaje de Jesús para darle mayor consistencia y fortaleza. Entonces dice que llegó al atravesar el lago de Genesaret, llega a la región de los Gerasenos.
Cuando desembarca, viene corriendo del cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Hay que recordar que la posesión es algo real, la posesión diabólica. Hay dos formas como ordinariamente el demonio actúa para asediar y para acechar a las personas, que son la primera y la más común es la ordinaria, que es la tentación, y es la más peligrosa y es muchas veces sutil, y es tan peligrosa que la finalidad de ella es alejarnos de Dios, de hacernos caer en el pecado y con ello perder la vida eterna y condenarnos, ¿no? El demonio odia a Dios y odia toda su creación, se odia a sí mismo y quiere destruir la obra de Dios, cosa que no va a poder hacer, pero puede ciertamente influir en la condenación de los hombres a través de la tentación. Eso es lo peor que existe, eso es lo más peligroso y de eso hay que tener miedo. No tengamos miedo tanto del COVID, sí hay que cuidarse, sí hay que tomar precauciones, pero de lo que más hay que cuidarse es del pecado. El pecado destruye al hombre, destruye la vida sobrenatural en él, la vida de gracia. Entonces, bueno, esa es la forma ordinaria como actúa el demonio, pero también hay una forma extraordinaria y los exorcistas la dividen en 4, si no me equivoco. Una es la infestación diabólica, cuando el demonio actúa en las cosas, en las casas, que sabemos que luego están infestadas, cuando no hay una causa natural por la cual los televisores se encienden solitos sin estar conectados, o se enciende la licuadora o cosas así raras que no tienen razón de ser desde lo natural. Entonces hay una acción sobrenatural ahí. Y hoy en día es más común esto, puesto que hay una infestación diabólica, sobre todo a través de lo que es el fenómeno de la satánica muerte y la brujería y el satanismo, ¿no? Esa es la primera, la infestación. Otra es la vejación diabólica, que es cuando el demonio ataca a los cuerpos de las personas. Y por ejemplo, es el caso del Padre Pío, que es muy común, como amanecía golpeado con terribles moretones, y era parte de la permisión divina del plan providencial de Dios para santificarlo. Claro que es una situación fuertísima que bueno, Dios le dio la gracia para poderlo soportar. Y otra es la obsesión diabólica, que es cuando el demonio ataca a la mente de las personas con ideas obsesivas, por ejemplo, de suicidarse, de quererse suicidar o de querer matar a alguien. Es la obsesión diabólica cuando no vienen esas ideas de uno mismo, sino que vienen de un ser ajeno, extraño a uno. Y la última es la posesión diabólica, que es el grado más alto de la acción extraordinaria del demonio, y muchas veces sucede porque se le han abierto distintas puertas y entonces el demonio pues aprovecha esos resquicios o esas puertas que uno le abre a través de rencores, resentimientos, odios, a través de la insistencia y persistencia en el pecado, vivir en pecado mortal, a través de las amistades cómplices en el pecado, a través también de la superstición, la magia, la brujería y todo este tipo de cosas. Entonces pues tenemos que tener cuidado para no abrirle ventanas al demonio. Y también los exorcistas hablan de algunos signos a través de los cuales nos podemos dar
cuenta de que exista una posesión diabólica. Cuando hay una aversión a lo sagrado, la persona entra al templo y le duele la cabeza sin una explicación científica o natural. Se queda dormido siempre que hay oración. Es aversión a lo sagrado, ¿no? El agua bendita, etcétera, no la soporta, las imágenes y cosas así, ¿no? Aversión a lo sagrado. La fuerza sobrenatural, como vemos en este hombre que dice el Evangelio que no lo contenían las argollas y las cadenas y las rompía y nadie lo podía dominar, dice el Evangelio. Otra, aparte de la aversión a lo sagrado, la fuerza sobrenatural, es el conocimiento de lo oculto, cosas que no naturalmente alguien no podría saber, un poseso pudiera saberlo. Y el hablar lenguas desconocidas o muertas más bien, ¿no? Entonces, bueno, son algunos signos. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, es inmensamente más fuerte que el demonio, y entonces el demonio lo reconoce, va y se postra ante Jesús y le ruega que no lo atormente, que le permita estar ahí, pero Jesús, que viene a liberar al hombre, pues debe llevar a cabo la obra de liberación, y le pregunta por su nombre. Es algo que los exorcistas hacen en el proceso de liberación para poder liberar de una forma eficaz a la persona, porque a través de esto se sabe a quién se dirige, ¿no? Entonces un exorcista debe siempre hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te digo que me digas tu nombre, ¿no? Jesús no dijo, Jesús simplemente le dijo, dime tu nombre o cuál es tu nombre, punto, ¿no? El Señor, con toda la autoridad moral, la santidad de Dios y su poder, su omnipotencia divina, pues simplemente daba pequeñas órdenes y se cumplían al punto, ¿no? Resulta que estaba poseído por una legión, y entonces una multitud de demonios. Y bueno, pues pide que se vayan allá los cerdos, y el Señor lo consiente, y pues se van a los cerdos que eran considerados por los judíos animales impuros, y caen al mar, porque el mar también para los judíos es signo del mal, donde residen los monstruos desconocidos y el caos, de donde surge, bueno, y el caos, ¿no? Y entonces por eso caen los cerdos al mar, o sea, vuelven a su origen y sueltan al hombre al cual estaban asediando y acechando y esclavizando. Jesús viene a liberarnos. Recuerdo una anécdota hermosísima que San Luis María Griñón de Montfort cuenta en un libro acerca del Santo Rosario, el misterio admirable del Santo Rosario, donde, hablando de Santo Domingo de Guzmán, este gran santo contemporáneo de San Francisco de Asís, conoce a un hombre que había blasfemado contra los 15 misterios en aquel entonces del Santo Rosario, y por cada misterio del cual había blasfemado se le habían metido nada más 1000 demonios, o sea que tenía dentro 15,000 demonios. Tenía una legión o legiones o qué sé yo. El caso es que Santo Domingo le pone el rosario en el cuello y empieza a rezar el rosario, y por cada misterio que reza se le salen los 1000 demonios. En un momento Santo Domingo le dice: dime a quién temes más. En el nombre de Jesús te digo que me reveles a quién temes más en el cielo.
o sea, obviamente después de Dios. Y dice a ella, dice, un solo suspiro de la Santísima Virgen María mueve más a la Santísima Trinidad que todas las oraciones de los ángeles y de los santos juntas. Así que, queridos hermanos, hay que rezar mucho el Santo Rosario y pedir a la Santísima Virgen María la liberación. Hay personas que están siendo asediadas fuertemente por el maligno. La Virgen está recomendando mucho rezar el Santo Rosario 3 veces al día. 3 veces al día. Yo pienso que es por la fuerte acechanza maligna que hay actualmente en el mundo. Que Dios, pues, por su misericordia nos libere por intercesión de María Santísima del mal, del maligno, y habiendo experimentado su liberación y su gran misericordia, también como este hombre que quería seguir a Jesús como uno de sus apóstoles y a quien Jesús no se lo concedió y le dijo más bien que fuera con su familia y les cuente la misericordia de Dios. Así también ustedes, queridos laicos, cuenten y compartan a sus seres queridos, familiares, amigos y conocidos cuán misericordioso ha sido, es y será siempre Jesucristo nuestro Señor con ustedes y con todos. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.